Pues bueno, estamos aquí hoy con José Manuel, que es un junior de aquí de los Escolapios. No sé si te quieres introducirte un poquito también. Sí. Bueno, yo soy José Manuel, soy junior Escolapio y bueno, yo también antes de entrar a los Escolapios yo estudié la carrera de matemáticas y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Hace 1 año y medio que soy Escolapio y hace 3 años que empecé la formación como tal. Entonces, pues bueno, estoy Bueno, aquí en el colegio acompañando un poco y me pidisteis venir aquí y yo encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? muy bien, pues si quieres te hacemos ya las preguntillas. Dispara. Me gustaría saber, así de primeras, cuál fue el momento en el que dijiste, buah, me voy a meter a cura, o si fue un momento, si fue una decisión clara, o estuviste divagando muchísimo tiempo, ¿cómo fue eso? ¿Fue más tema de vocación o...? Vale. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo explico un poco cómo fue el proceso, ¿no? Yo, más o menos, cuando era pequeño sí que tenía fe, ¿no? Hacíamos oración en el colegio y tal, pero cuando empecé la secundaria yo dejé de creer en Dios, ¿no? Entonces ahí tuve una época de ateísmo, de ser yo ateo, y bueno, con 15, 16 años, más o menos, con las experiencias con los retiros, con el Camino de Santiago y tal, empecé a plantearme de que Dios tal vez podía existir, ¿no? Porque yo en esa época pues pensaba que Dios era una cosa de curas y de viejas, ¿no? Lo cual es un poco irónico que ahora yo esté siendo para cura, ¿no? Y, y bueno, pues yo con 16 años fue las JMJ aquí en Madrid en 2011, que es un encuentro de todos los jóvenes del mundo, con el Papa, y vinimos aquí al Colegio de Lucha a hacer una celebración con los Escolapios, ¿no? Y bueno, pues ahí yo sentí que Dios me llamaba a ser escolapio, si eso luego lo explico con más detalle, ¿no? Pero bueno, yo sentí eso, ¿no? Que Dios me llamaba a ser escolapio y sentí que Dios me quería mucho y yo estaba, pues eso, ¿no? Prácticamente sin fe. Y bueno, ahí fue, yo jamás en la vida, nunca, hasta entonces, me había planteado ser cura, ni religioso, ni nada, jamás. Entonces para mí eso fue un shock. Entonces, bueno, yo se lo dije al sacerdote que estaba allí en la celebración y dije, oye, yo he sentido esto, tal, y dije, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Pero claro, yo con 16 años, pues no, no me vi tomando una decisión de estas características. Entonces dije, bueno, de hecho yo lo primero que pensé fue, mira, Dios, tú te has equivocado, ¿no? Yo lo pensé, esto se ha equivocado Dios. Y, y bueno, pues fue pasando los años, ¿no? Cuando yo siempre tenía eso por ahí de fondo, pero me dediqué a otras cosas, ¿no? Pues tuve un grupo de música también, estudié la carrera de matemáticas y luego pues ya cuando acabé la carrera me lo planteé más en serio e intenté entrar, ¿no? Pero vimos que tampoco era el momento, ¿no? De hecho empecé un proceso de formación, pero a mitad del proceso vimos que no era mi momento, ¿no? Y entonces pues se quedó para un poco después y ya con 26 años yo después de, ¿no? Pues siempre, es decir, como que la pregunta a partir de los 16 años siempre estuvo ahí, ¿no? Sí. Que para mí la planteó Dios, pero claro, yo hasta los 26 no la respondí, ¿no? De manera ya firme. Entonces, pues ahí yo ya después de hacer unos ejercicios espirituales, que es un tiempo de... Es como los retiros que hacéis aquí, pero un poco más densos, ¿no? Que es hacer un tiempo de silencio para escuchar mejor a Dios, pues eso, ¿no? Creyendo que Dios habla en nuestro corazón, pues acallar todo lo demás para escuchar bien lo que Él dice. Y bueno, pues ahí yo tomé la decisión en firme, ¿no? De entrar aquí y de empezar este proceso. Y luego también es cierto, ¿no? Yo tomé la decisión en firme en un momento dado, pero yo a diario renuevo mi compromiso con Dios, yo todos los días renuevo esa consagración que yo he hecho. Y luego además hoy es un día muy especial para mí, porque hoy la voy a renovar, porque vamos renovándola cada año, ¿no? Y hoy la Sí. renovaré anualmente esta tarde. Pues mira, joder, qué coincidencia, ¿no? Qué casualidad, ¿eh? Sí. También nos has dicho que como que sentiste como la llamada de Dios, ¿verdad? ¿Tu familia te apoyaba? ¿Se lo contaste a tu familia de primeras o fue, nada, esto ha sido lo típico que me viene a la cabeza? ¿Cómo fue eso? Vale, yo de primeras con 16 años no dije nada a la familia. Sí. Ahora bien, bueno, yo
mi familia más cercana es mi madre, porque mis padres se separaron y mi padre se distanció, ¿no?, de todo esto. Entonces yo a mi madre se lo dije cuando ya con 21 años se lo planteé y no hubo apoyo, ¿no? De hecho hubo una oposición, ¿no?, porque Sí. ella no lo entendía y es comprensible que ella no lo entendiese, ¿no?, porque ella pues cree en Dios, pero no cree del todo en la iglesia, ¿no?, todas estas cosas, entonces tiene sus reticencias ahí. Pero bueno, yo sí que es cierto que mi madre también, pues en un gesto de amor suyo, ¿no?, por su parte, pues poco a poco va aceptando esta decisión, ¿no?, y es algo que yo le agradezco mucho a ella. Vale. Y pues mira, si quieres ya profundizando más un tema sobre tu trayectoria como para llegar a, bueno, el punto, ¿qué es lo que quieres ser tú? ¿Tu punto más alto es llegar a ser papa o cuál es el punto más alto para ti, Vale, para llegar en la iglesia? mi punto más alto es llegar a ser santo, Santo. ¿vale? Que uno puede ser, es decir, esa es la referencia, ¿no? Esa es la graduación que tiene la Iglesia con el compromiso cristiano, ¿no? Es decir, no es cómo de alto llegas en la jerarquía, sino cómo de cerca estás de Dios, Sí. ¿no? Entonces esa es la referencia. De hecho, nosotros, o yo creo, que las personas más influyentes no es tanto un papa u otro papa, o un obispo u otro obispo, o un sacerdote u otro sacerdote, sino los santos, ¿no? Porque hay muchas personas que en su vida cotidiana, en lo habitual, se acercan mucho a Dios, y esos son los que realmente cambian la Iglesia, ¿no? Pues por seguir un ejemplo, ¿no?, que tenemos Sí. aquí muy cercano, que es San José de Calasanz, que él, dentro de la jerarquía de la Iglesia, lo más que llegó a ser es sacerdote, ¿vale? No fue obispo ni cardenal, y de hecho Sí. se lo ofrecieron y lo rechazó, pero hizo algo que cambió gran parte de la Iglesia y que cambió la sociedad, que es proponer educación gratuita, ¿no? Entonces, yo para mí esa es la referencia, luego no sé en qué se concretará eso, pero bueno, yo tengo claro que Dios me llama a aspirar a eso lo máximo posible. Vale, pues si quieres, obviamente para ser junior y meterte en este tipo de mundo no lo buscas en Infojobs y llamas a alguien y dices, nada, quiero ser junior, ¿no? ¿Cómo empiezas? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder serlo? Eso me Vale, puedes contar, entonces, si para quieres. ser... Eso depende también del país, pero digamos que aquí en España la realidad es la siguiente, ¿no? Tú empiezas... primero lo que tienes es un discernimiento vocacional, ¿no? Tú eres una persona, un chaval normal, ¿no? Y tienes que ir a un escolapio y decirle, oye, yo creo que Dios me llama a ser escolapio, o yo quiero ser escolapio, o en mí hay esta inquietud, ¿no?, de ser escolapio. Entonces, en ese momento empiezas a hacer un discernimiento vocacional, ¿no? Y ese discernimiento pues se puede alargar, lo que sea, se puede alargar un año, se puede alargar un mes, 2 meses, ¿no?, ya según se vea cómo está la persona, ¿no? No tiene un tiempo determinado. Entonces, a partir de ahí, si el discernimiento sale positivo para la vocación escolapia, pues es decir, si la persona y el formador, bueno, y el acompañante ven que realmente o que hay indicios de que Dios está llamando a ser escolapio, lo siguiente es empezar un prenoviciado. Entonces ahí ya el aspirante en cuestión pasa a vivir en la casa de los escolapios, ¿vale?, y empieza a conocer la realidad de la vida escolapia desde dentro, ¿no? Deja de ser un alumno, deja de ser alguien que está fuera para ser alguien que está dentro, pero todavía no es escolapio, ¿no? No asume ningún compromiso, más que obviamente los típicos de la comunidad, ¿no? Es decir, pues poder convivir en la comunidad, ¿no? Pero nada más allá de eso. Y ese proceso dura unos 2 años, ¿no? Lo recomendado son 2 años, como mínimo dura 1, y bueno, pues no sé hasta cuándo se puede alargar exactamente, pero bueno, más o menos unos 2 años por echar, ¿no? Luego, después de ese tiempo de prenoviciado, después del prenoviciado, pues obviamente noviciado, ¿no? es lógico que va muy bien, va el noviciado, ¿vale? Entonces ahí eso es un año en el que se hace una profundización en lo que es ser escolapio,
¿vale? Y en qué compromiso vas a asumir, ¿vale? Porque después del noviciado ya se hace la profesión simple. Entonces, en la profesión simple ya se hace una consagración de la persona a Dios, que es decir, el sentido de la consagración es que la persona se dedica de manera exclusiva a las cosas de Dios, ¿no? Y pues ahí se hacen los 3 votos, ¿no? Que son el voto de obediencia, el voto de castidad y el voto de pobreza, ¿no? El voto de pobreza es pues no tener posesiones privadas, individuales. El voto de castidad es la renuncia, es decir, es tener una... ¿Cómo se decía? Es decir, vivir el celibato, ¿no? Vivir un celibato y vivir en castidad, ¿no? No casarse, no tener novias, etcétera, ¿no? Es decir, eso está claro desde el principio. Y luego está el voto de obediencia, que es, pues, realizar lo que el superior te pide que hagas, ¿no? Tener una disposición favorable a lo que el superior te pide, ¿no? Es el más duro, yo creo, ese, ¿no? Depende de cada cual. Sí. Y luego también depende de cada tiempo de la persona, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy bonita, ¿no? Y es que hay una iglesia que la diseñó San Francisco de Asís, que fue un santo grandísimo, ¿no? Y es que puso los 3 votos para que lo vieran 3 personas distintas, ¿no? Los más jóvenes tenían enfrente el voto de castidad. No hace falta que explique por qué, ¿verdad? Entonces, los más jóvenes tenían enfrente el voto de castidad. Los superiores tenían enfrente el voto de pobreza, ¿no? Porque como ellos son los que gestionan el dinero, las posesiones de la comunidad, pues son los que tienen más peligro o los que hay que recordarles más que se debe de custodiar la pobreza, ¿no? Y luego los más mayores tenían enfrente el voto de obediencia, porque muchos de los... Porque, ¿cómo decirlo? Cuando uno es mayor uno se acostumbra, o muchos han pasado por ser superiores, entonces tienen que volver a comprender lo que les dicen, ¿no? Entonces, la vivencia de los votos depende mucho de la persona en particular y sus circunstancias, ¿no? Qué dificultad tiene uno más que el otro, ¿no? Pero bueno, eso tiene sus matices, ¿no? Bueno, entonces estamos en la profesión simple, entonces haces los votos año por año y cada año vas renovando los votos, que eso es lo que yo voy a hacer esta tarde. Y luego, ya ahí pasas a ser oficialmente escolapio, ahí ya pasas a pertenecer a la comunidad de Escolapia y a partir de entonces tú tienes unos entre 6 y 9 años, ¿vale? Hasta que haces la profesión solemne, que es que dices, bueno, yo ya para toda la vida confirmo que hay muchos signos, ¿vale? Hay mucha evidencia, uno nunca puede tener una seguridad absoluta, ¿no? De que Dios realmente te está llamando a una cosa concreta, pero bueno, ya hay una cantidad muy fuerte de signos de que Dios me llama a estar aquí de por vida y yo quiero decirle que sí, quiero quedarme aquí de por vida. Entonces, ahí, en ese tiempo estudias la teología y la filosofía para ser sacerdote y haces un año de experiencia pastoral. Y luego, después de eso, tienes que recibir la ordenación diaconal, ¿vale? Y el sacerdocio. Y ahí ya, bueno, no es obligatorio recibir la ordenación diaconal y el sacerdocio, pero es lo más habitual ahora mismo. Vale, y ahora pensándolo, ¿tú crees que se va a ir perdiendo con el paso del tiempo esta profesión? Vale, entonces... Ya que a la gente cada vez le interesa menos... O sea, sigue habiendo gente a lo mejor que le interesa este tipo de estilo de vida, ¿no? Se podría llamar así. Pero ¿crees que se va a ir perdiendo con el tiempo? ¿O que la iglesia se va como a transformar para dar pie a otro tipo de... No sé si me explico, como a que otro tipo de gente la gestione o que no sea tan sacrificado, ¿sabes? Y tan enfocado a obedecer, no tener pareja, novia, tal, y lo que me has dicho del voto de pobreza. De pobreza. No tener propiedades individuales. Vale. Yo creo que lo primero es cierto que aquí en España y en general en Europa la inquietud por la vocación religiosa es difícil ahora mismo, ¿vale? Pero en otros lugares del mundo no. Pues, por ejemplo, nosotros en Indonesia, no sé si tenemos unos 30, 40
personas en formación en los Escolapios, etcétera, ¿no? Y de hecho ya lo podéis ver aquí, que hay, y ya todos los que sois alumnos de Escolapios de aquí de la provincia de Betania lo veis, ¿no? Que hay mucha gente en otras zonas del mundo que sí se plantea esto. Luego, respecto de lo que me planteas acerca de si la Iglesia se plantea otras, ¿no? Que sería como otras formas de vocación dentro de las escuelas pías, ¿no? O de vida escolapia. No es propiamente ser religioso escolapio, sino, pues bueno, como en las periferias, ¿no? Pues eso ya es algo que tú lo has pensado ahora, pero que también San Juan Pablo II lo pensó hace, no sé si 20 o 30 años, ¿no? Pero hace ya un tiempo, ¿no? Lo pensó esto. Entonces, sí que desde en su papado, ¿no? Se recibió una invitación a promover como las asociaciones de laicos, ¿no? Que son aquellos que no son religiosos, alrededor de las congregaciones religiosas, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la Fraternidad de las Escuelas Pías, que también pues hay un, ¿cómo decirlo? Hay una acogida, ¿no? Y también hay gente, pues, y de hecho nosotros en las Escuelas Pías, también de siempre, desde que Calasanz arrancó esta obra, lleva colaborando con gente, y hay gente que lleva colaborando con ellos que no son religiosos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Serafellini, Ventura Serafellini, era un calígrafo de la época de Calasanz, que colaboraba bastante con las escuelas pías, es decir, no era simplemente profesor y ya está dentro de las escuelas pías, sino que colaboraba con algo más de su vida, ¿no? Y ese además tiene una cosa muy, muy guay, ¿no? Y es que él, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, las letras que rodean la cúpula fue el que hizo el diseño, ¿no? De tú eres Pedro, pone tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ha habido también una colaboración desde el principio de las escuelas pías con gente que no son religiosos, ¿no? Aunque ahora mismo hay una estructura como es la fraternidad, y bueno, hay también, ¿no? Como que se van dando otras situaciones dentro de las escuelas pías para esto. Y de cara a futuro, ¿crees que va a haber más cambios con el tema de la inteligencia artificial y eso? ¿Crees que puede ser beneficiosa para la Iglesia? Sí, yo creo que, es decir, la Iglesia y yo, ¿no? Yo en eso coincido con la opinión mucho, y es que la Iglesia siempre afirma que el progreso técnico es un bien, siempre. Ahora, el tema está también en que el progreso técnico lo que te da son medios, siempre, ¿no? Lo que te da son cosas que te ayudan, te dan instrumentos. Ahora bien, un instrumento puede ser utilizado bien o puede ser utilizado mal. Ahora, ahí está el tema, ¿no? En cómo utilizamos nosotros la inteligencia artificial. Es como, es decir, vamos, la pregunta se puede reducir, ¿no? Es decir, se puede reducir a decir, bueno, ¿qué es mejor, tener un cuchillo grande o un cuchillo pequeño? Pues depende de cómo lo utilices. Pues depende de cómo lo utilices. Obviamente, si lo vas a utilizar, no sé, imagínate que estamos en la época prehistórica y que necesitas cazar para dar de comer a tu familia. Pues obviamente ahí pues, te va a convenir más tener un cuchillo grande, ¿no? Y poder forjar metales mejores, que se pueda hacer la hoja más grande, más afilada, etc. Ahora bien, si ese cuchillo lo vas a utilizar para darle a alguien con el cuchillo, pues entonces obviamente no conviene tener un cuchillo más grande, pero el problema no está en el cuchillo, ¿no? Es decir, el problema no está en la inteligencia artificial. Es en quién la mueve y quién la utiliza. Exacto, el problema está en quién la está utilizando, cómo la está utilizando y para qué fines, ¿no? Porque luego también hay un peligro, y es pensar que, bueno, siempre el progreso es mejor. No, y eso nosotros no lo creemos así, ¿no? No lo Yo por lo compartís. menos creo que no lo pensamos así. Nosotros pensamos que el progreso es bueno, pero se tiene que encauzar. Hay que saber gestionarlo. Claro, porque el fin del progreso no es el progreso. El fin del progreso es la vida del hombre, es la vida de las personas, la vida de las mujeres, etcétera, ¿no? La vida de todo el mundo. Entonces, si tú ese progreso lo desdibujas, se desvía, entonces no está siendo bueno. Vale, pues si quieres, ahora que hemos estado hablando, vamos a remontarnos más atrás aún, más atrás en el tiempo, si quieres, y te planteo una cosa. Tú imagínate que creamos una religión nueva. ¿Crees que sería
y difícil, casi imposible, llegar a... Esto lo podemos decir de todas las religiones. ¿Crees que será igual de difícil, o sea, no igual de difícil, sino muy difícil conseguir a que sea tan grande como puede ser el cristianismo o el islam o el judaísmo, ya que como que la religión ha sido muy como llevada por las guerras y eso? No sé qué opinas de eso. No sé si... ¿Crees que podríamos ahora mismo abrir, no sé si es tan fácil, abrir tú y Sí, una religión fundar. y decir, buah, pa'lante, y que sea una grande y que tengamos pues una iglesia, todo, Un éxito, ¿no? un éxito redondo? Em, Esto es Sin... algo que se hace, que de hecho se hace y se da muy a menudo, ¿no? Es decir, constantemente, y a mí me parece un tema muy interesante, ¿no? Constantemente se abren religiones y se abren nuevas creencias, Sí, ¿no? Y, y hay algunas que tienen más éxito, otras que tienen menos éxito, ¿no? Como que no es todo tan, y de hecho incluso dentro del cristianismo, ¿no? Pues hay distintas ramas, ¿no? Están los protestantes, sí, están los evangélicos. Ahora, ¿qué consideramos? ¿Eso lo consideramos nuevas religiones o no? claro. Son Ese es como un tema. afluyentes de un río, ¿no? Se podría decir. O sea, Claro, como... comparten ciertas cosas con el cristianismo, pero ciertas otras cosas con el cristianismo no las comparten. De hecho, también si nosotros somos, si miramos la historia, ¿no? Cuando tú miras el cristianismo nace desde el judaísmo de alguna manera, ¿no? Y luego también el islam, yo tampoco estoy muy seguro en esto, ¿no? Es decir, esto que voy a decir, cogedlo con pinzas porque no soy experto en el tema, ¿no? Pero también el islam nace porque yo sí que sé que ellos creen en Jesús, que ellos de una manera distinta a nosotros, pero bueno, es decir, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es complicado, ¿no? ¿Qué llamamos realmente crear una nueva religión? Y de hecho también, ¿no? Cuando tú me lo planteas, sí que es cierto que, claro, nosotros decimos el Islam, pero es que dentro del Islam Ahí, también hay muchas divisiones, ¿no? Porque ahora, lo que sí que es cierto es que dentro de la Iglesia, pues hay una unidad, ¿no? Dentro de la Iglesia católica hay una unidad que se da en la persona del Papa. Ahora que se acaba de elegir y tal, sí. pues Luego si quieres hablamos un poquito de lo eso. vemos, ¿no? Sí, Pero bueno, yo creo que puede tener éxito. Yo, a ver, es que siendo católico es muy difícil decirte claro, que sí, claro, ¿no? claro. Porque para mí el éxito de la religión católica no es que un tío hubiera sido muy listo y hubiera dicho, yo creo que esto es lo que conviene decir, ¿no? Yo O que creo, esto es más verdad que lo que dice el otro, ¿no? claro, que esto es más verdad o que esto es así, no, es decir, la cuestión de la religión cristiana y de la religión católica es que Dios, que es la verdad y que no puede mentir, se ha hecho hombre, ¿no? En Jesucristo, por amor a nosotros, ¿no? Porque viendo nuestra situación de guerras, de injusticia, de dolor, de sufrimiento, viendo todo eso, ha querido entrar en la historia y revelarnos cuál es la verdad, ¿no? Y cuál es el verdadero hombre, porque nosotros como que de alguna manera no vemos al hombre en su plenitud, ¿no? Porque todos tenemos defectos, todos, ¿cómo decírtelo? No es que seamos súper fuertes, ¿no? Claro. Pero como que todos en algún momento pues hacemos cosas malas, ¿no? Sí. Entonces Dios ha querido mostrarnos cómo es el hombre de verdad, ¿no? El hombre con mayúsculas y cuál es la verdad. Entonces el éxito para mí, el éxito del cristianismo y el éxito de la Iglesia Católica, que es indiscutible, es porque Dios ha querido y Dios está revelándose y está colaborando con nosotros que tengamos éxito. Entonces, claro, cuando tú añades eso y dices, bueno, Dios que es todopoderoso, que lo sabe todo, lo tienes de aliado, pues el éxito está fácil. Ese es el tema. ¿Y crees que las religiones están ligadas? O sea, pueden tener cosas ligadas unas con otras. No sé si conoces la teoría del elefante. No sé si No la conozco. Es una teoría de que dicen que pusieron como a 3 profetas vendados
delante de un elefante, ¿no? Y uno tocaba la pata del elefante y decía, este es un roble súper fuerte. Uno tocaba así la tripa y dice, esto es un techo súper duradero. Y otro tocaba la trompa y decía, esto es una serpiente gigante. Entonces, pues, lo que nos lleva a decir es que a lo mejor las religiones son como puntos de vista distintos, pero que todos llevan a un mismo sitio. ¿Tú crees que eso podría ser verdad o...? Eso tiene sí, claro, es decir, eso tiene su parte de verdad, ¿no? Eh, obviamente, es decir, vamos, creo que es muy buena la comparación, pero tiene claro, todo ejemplo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, como cosas buenas, hay una cosa que es obvia, ¿no? Y es que Dios es algo, ¿vale?, que no podemos abarcar completamente, ¿no?, como el elefante, y que cada uno lo abarca desde su perspectiva. Y que luego ha habido gente que se ha dedicado de una manera especial a tratar de reconocer cómo es Dios, ¿no? Sí. Que estos podrían ser los profetas. Entonces, ese es lo que yo veo de positivo, y yo creo que obviamente toda religión tiene algo de verdadero, al igual que pienso, porque las personas de por sí buscamos la verdad, siempre. Es decir, no hay nadie que diga, no, yo busco la mentira. Sí. No, tú si acaso mentirás para conseguir un beneficio, claro, para conseguir un bien. Busca la mentira de los demás para... Claro, pero no buscas la mentira en sí, o buscas descubrir la mentira de los demás, ¿no? Pero siempre, es decir, la mentira en sí no se busca. Se busca la verdad, o se busca un bien, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bajo esa perspectiva, yo creo que todas las religiones tienen una parte de verdad, ¿no? Ahora, ¿en qué yo me separo de este ejemplo? En que el elefante obviamente no puede hablar, ¿vale? Pero Dios sí. Sí. Dios sí que puede hablar, y de hecho Dios nos ha hablado en Jesucristo. No, de hecho, este es el tema central del cristianismo, ¿no? Este tema que he tocado con la pregunta anterior y con este de que Dios se revela en Jesucristo es el tema central del cristianismo, y que yo, hasta donde sé, no tiene ninguna religión más aparte del cristianismo. No hay nadie que asegure que Dios... de hecho, el judaísmo y el islam estoy convencido de que no, ya sé yo que no, porque Mahoma es un profeta y Moisés es otro profeta, no son Dios. Pero nosotros sí, nosotros creemos que Dios nos ha hablado. Es decir, el elefante ha dicho, oye, yo soy así, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si seguimos el ejemplo. Y nos ha dicho, además, obviamente no nos ha dicho todo lo que es Dios, ¿no? Dios no nos ha revelado absolutamente todo lo que es, porque es imposible, ¿vale? Claro. Porque Dios es infinito. No, sería incomprensible. Claro, y necesitas infinitos libros para escribir lo que Dios te puede decir y para entenderlo. Eso es evidente, ¿no? Pero sí que creemos que nos ha revelado lo que necesitamos para ser felices, ¿no? Lo que necesitamos para nuestro bien. Entonces ese es el tema. Vale, pues si quieres ahora, que has hablado mucho de Jesús, ahora actualizado a los tiempos actuales, ¿crees que Jesús sería, por ejemplo, youtuber o influencer, si pudiese? Si ahora mismo, o no Jesús, sino una representación de Dios que viniese y si se pone a hacer streamings en YouTube hablando y explicando pues los temas que trata, como Jesús, pero actualizado a los tiempos, ¿crees que sería youtuber o crees que se mantendría más oculto? Es una buena pregunta. La verdad es que no podría decirte con seguridad, ¿no? Yo creo que por una parte, yo lo que pienso es que Jesús, creo, es mi opinión, ¿no? Jesús no creo que fuese youtuber, aunque sí que es cierto que hay mucha gente dentro de la iglesia que es youtuber y está perfecto, claro. ¿No? No digo que esté mal, ¿no? ¿Te gusta ese tipo de contenido de gente curas y gente que hace contenido cristiano y eso? ¿Te gusta verlo? ¿Lo consumes? Sí, de vez en cuando lo veo, no suelo ver mucho YouTube, pero sí, de vez en cuando. Luego, si quieres, hablamos un poquito del tema, de lo que consumes en las redes sociales y eso. Vale, ahora vamos a por ello. Y bueno, con lo de respecto de si Jesús sería youtuber o influencer, ¿no? Sí. Yo creo que Jesús lo que hacía, de hecho Jesús siempre estaba cercano a la gente, ¿no? Yo jamás he reflexionado con este tema, estoy improvisando la respuesta, ¿no? Sí. Pero Jesús estaba siempre al lado de la gente, ¿no? Jesús, cuando predicaba,
no se subía nunca a un sitio que estuviese muy alto, nunca decía, bueno, voy a dar una predicación a tal hora en el foro, ¿no? Y Sí. no, yo por lo menos no conozco que eso se diera, ¿no? Y cuando siguen los apóstoles tampoco ocurre eso, ¿no? Entonces, porque además la acción de Jesús, porque claro, tú a través de YouTube puedes transmitir muchas ideas, ¿no? Pero la acción de Jesús no era solo, y está muy bien transmitir ideas, es necesario, ¿eh? Y es algo que Jesús hacía y tiene discursos muy largos en los que transmite ideas, ¿vale? Pero Jesús no solo transmitía ideas, sino que también sanaba a la gente y se mostraba cercano a ellos, ¿no? Y ese contacto directo con la gente es algo que desde YouTube pues es más difícil conseguir, ¿no? Pero yo creo que es una buena herramienta y que debe ser utilizada también, ¿no? Hoy en día. Pero bueno, simplemente esto es una opinión mía, ¿no? Sí. ¿Y crees que por tema de redes como que conocemos mucha gente, muchas opiniones de otra peña, de otra gente, crees que ahora puede haber mucha más gente que practique el ateísmo que antes, por la culpa de las redes sociales o por algún tema? Vale, yo creo que el tema yo no sé exactamente ahora mismo cómo está la estadística de gente atea, etcétera, no, pero y creo que no es culpa de las redes sociales, porque vuelvo a insistir, ¿no? Las Sí. redes sociales son un medio, ¿no? Quizá pueden amplificar la tendencia, pueden hacerla una tendencia, la pueden hacer crecer, obviamente. Pero claro, igualmente, si hubiera una tendencia hacia el cristianismo, pues también harían crecer la tendencia hacia el cristianismo, ¿no? Entonces yo creo que no es tema de las redes sociales. Yo creo que es un tema que viene ya desde lejos, ¿no? De hecho, siglo XX, principios del siglo XX, por ejemplo, ya empiezan a aparecer los primeros pensadores, Sí. los primeros filósofos, ¿no? Que se declaran, bueno, de hecho a finales del 18, principios del 19 también hay algunos, pero bueno, digamos, por ahí, ¿no? A partir del siglo XVII, ¿vale? Empiezan a ver los primeros dentro de Europa, los primeros pensadores ateos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido de hecho, es algo que nunca jamás se ha dado en la historia, ¿no? Sí. Que haya una increencia en Dios tan fuerte, ¿no? Siempre ha habido alguna religión, siempre ha habido o politeísta o monoteísta o la que sea, pero nunca ha habido sociedades enteras, que yo sepa, tampoco soy experto en historia, ¿no? Que no crean en Dios. Entonces yo creo que es un tema más particular de la sociedad de esta época, ¿no? Vale. Este no creer que existe Dios. Yo, por ejemplo, no es que sea ateo, pero me cuesta mucho creer, por ejemplo. Y siempre me han achacado que el hombre necesita creer, que el hombre, cuando se desarrolló del Homo sapiens, tal, lo que hizo el desarrollo fue creer. ¿Tú crees que eso es cierto, que el hombre necesita creer en algo? Sí. ¿Y consideras que el ateísmo es una creencia válida? O... Hombre, claro, ¿qué entendemos por válida? ¿Que se puede tener? Se puede Se puede tener. tener. ¿Que es coherente? Sí, yo creo que es coherente, ¿no? Tiene su coherencia, ¿no? Ahora, ¿pienso que es verdadera? Obviamente no puedo pensar que es Claro, verdadera claro, porque claro. pienso lo contrario, ¿no? Y espero que tengas para rebatirlo, espero que Sí, tengas... sí, no, soy matemático, de Sí. hecho tengo ahora mismo en mi habitación un libro que se llama Dios, la ciencia, las Claro, pruebas. porque hay mucha gente que separa la ciencia con el cristianismo y están muy ligadas, de hecho. Sí, de hecho es algo que ahora se está viendo, ¿no? Pero bueno, íbamos no recuerdo ahora mismo que me habías preguntado. Que hasta qué punto el hombre necesita creer y... Vale. Entonces, lo que sí que es cierto, y esto es una cosa básica de las personas, ¿no? Y es que todas las personas son dependientes, ¿no? Nadie se basta por sí mismo. Necesitamos comida, necesitamos bebida, necesitamos calor cuando hace frío, frío cuando hace calor, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos amor, necesitamos también, ¿no? Que nuestras necesidades, ¿no? Amor, y tenemos ocio. una sed muy grande de ser felices, ¿no? También. Entonces, todo eso provoca que en la persona siempre haya, y luego también no tenemos la capacidad de saber con absoluta certeza cuál es la verdad, ¿no? De todo lo que necesitamos saber, ¿no?
Entonces es un hecho humano, ¿no? Es una cosa que comprobamos, ¿no? Entonces, necesitamos que algo satisfaga todo eso. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con el ateísmo? ¿Por qué sé del ateísmo a partir del siglo X? ¿O cuál es una posibilidad, ¿no?, de que ocurra el ateísmo en el siglo XVIII? Porque hay un progreso técnico muy grande. Entonces, todo aquello que el hombre antes necesitaba pedírselo a Dios, necesitaba poner su dependencia en Dios del alimento, de la ropa, de todas estas cosas que lo ponía en Dios, Sí. el hombre empieza a ponerlo en el progreso técnico, ¿no? Entonces, su fe en Dios empieza a ser una fe en el progreso técnico, pero eso no deja de ser, es decir, eso no hace que el hombre deje de creer. Nosotros es que necesitamos creer en algo, es decir, tú necesitas, porque es que si no, la vida se apaga, ¿no? Te quedas estancado, entonces necesitas creer que allí vas a ser feliz, que haciendo esto, y entonces crees en algo, ¿no? No lo sabes con certeza nunca, pero crees en eso. Ahora, yo con esto que acabo de decir se puede decir, bueno, pues es que como ya la ciencia nos suple las necesidades básicas que tiene el hombre, pues ya está, creamos en la ciencia es la solución, la ciencia sustituye a Dios. ¿Qué estamos viendo también? Que la ciencia no sustituye a Dios en ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la ciencia no es capaz de darle un sentido al hombre, la ciencia no es capaz de darle amor al hombre, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Vale, pues si quieres ya para ir finalizando con el tema del nuevo Papa, porque justo ha sido hace poco. Y de hecho, este año es el año del jubileo, ¿puede ser? Sí, este es el año del Jubileo de la Esperanza. No sé si nos puedes contar qué es un poquito el jubileo y también tratar un poquito el tema del Papa. ¿Qué opinas? Vale. Bueno, pues el año del jubileo es básicamente una celebración que se hace a propósito de un año, que se toca un tema fundamental, que en este caso es la esperanza, ¿no? Entonces, la esperanza es el hecho, es creer que uno puede ser feliz, ¿no? Y que uno va a tener los medios a lo largo de su vida para ser feliz a pesar de las dificultades que surjan en el camino, ¿no? Eso es la esperanza. Sí. Y luego, dentro del cristianismo, la esperanza es confiar en que Dios me va a ayudar a llegar a Él, ¿no? A conseguir la felicidad que Él me pide, ¿no? Y con respecto del nuevo Papa, yo creo que tenemos motivos para estar contentos por el nuevo Papa que tenemos, ¿no? Porque ha roto un poco las previsiones que había con respecto del cónclave, ¿no? Se esperaba que el cónclave fuese largo porque había mucha división en la Iglesia, porque los cardenales estaban muy enfrentados, etcétera, ¿no? De hecho, no estaba ni en los favoritos, de hecho, creo, ¿no? Que hicieron como... Claro, es decir, de hecho ha roto todas las previsiones, las ha roto, ¿no? Que tenían los periodistas. Y bueno, ha sido una elección muy breve, lo cual quiere decir que hay un consenso dentro de todos los cardenales, lo cual es muy buena noticia. Y yo creo también una cosa, ¿no? Y es que estos hechos de alguna manera a mí me confirman que, ¿cómo decírtelo? Que hay algo, que es el Espíritu Santo que nosotros decimos, o que es Dios, que actúa más allá de las causas materiales, ¿no? Que actúa más allá de lo que nosotros vemos, porque los periodistas ven pues lo material, ¿no? Pero como no tienen en cuenta a Dios dentro de todas estas variables, porque Dios es impredecible también, Claro. pues entonces en los pronósticos que hacen hay algo que no consideran, ¿no? Entonces, pues eso también para mí es una certeza de que Dios está actuando en la Iglesia, ¿no? Pues si quieres ya para terminar, ahora sí o sí, si quieres decir algún consejo o algo que decir a la gente que nos pueda estar viendo ahora. ¿Algún consejo? Tanto de vida como de tema, si lo quieres centrar al tema espiritual, como quieras. Esto no lo había pensado, pero es una buena pregunta. Sí, a ver tómate el qué tiempo que quieras. va a salirme algo así rápido. Bueno, pues yo creo que lo que diría es que sí, yo voy a tirar por aquí, ¿no? Sobre el tema de la felicidad, ¿no? Que para mí yo creo que es un tema muy importante. Sí. Y que para mí la felicidad se encuentra cuando uno está cerca de Dios, ¿no? Porque Dios es la felicidad en sí. Lo que diría es que la felicidad no es fácil, ¿no? Es decir, muchas veces se nos plantea
que la felicidad es algo sencillo, que pues te coges unas palomitas, te ves una peli y ya eres feliz, ¿no? Como que la felicidad es lo cómodo, ¿no? La felicidad es lo agradable, lo cómodo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la felicidad es lo más a lo que pueda aspirar una persona, porque si algo hace alguien es porque cree que con eso va a ser feliz. Entonces, si la felicidad es lo más grande que se puede conseguir, no puede ser fácil, ¿no? Entonces, yo animo a todo el mundo, ¿no?, a buscar esta felicidad, ¿no?, a si puede. Yo sinceramente creo que la felicidad está en la Iglesia, ¿no?, a acercarse a la Iglesia, a plantearse con sinceridad la pregunta de Dios, ¿no?, y también a preguntárselo a Él, ¿no? Es decir, hay un caso de uno que era ateo, ¿no?, y que hizo una oración. Hizo: Dios, yo sé que es totalmente que tú creas, pero si existes, házmelo saber, ¿no? Hizo una prueba científica Que se manifieste. de si Dios existía o no. Esto no tiene por qué funcionar, ¿no? Porque Dios Sí. es imprevisible y tú puedes hacer esta oración y no puede funcionar, o sí o no, ¿no? Pero ese es el hecho, ¿no? Es decir, que realmente, y ahora la ciencia también está manifestando en algunos sitios que Dios, es decir, que el hecho de que Dios exista es bastante factible, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, plantearse con radicalidad esta pregunta también. Pues muchísimas gracias, la verdad. Me ha gustado bastante compartir este ratito contigo y así sabemos un poquito más de todos estos temas. Y pues ya está, no sé si quieres decir algo más. No, yo estoy muy contento de haber Perfecto, estado ¿no? aquí. Vale. Y también me ha estado muy a gusto, he estado muy cómodo. La verdad es que creo que vuestras inquietudes son muy interesantes. Y nada, espero que vaya todo muy bien. Yo rezo por vosotros. Y nada, pues mucho ánimo con este canal y ya veremos cómo queda todo esto. Pues muchas gracias. No hay de qué.